Fui esposa de un ministro de primer rango, y le di a mi esposo 2 hijos y una hija. Trataba a mis concubinas con bondad y honraba a mi suegra. Todos decían que mi vida era la viva imagen de la felicidad doméstica, mi esposo me adoraba, mis hijos eran excelentes y yo era la mujer más envidiada de toda la capital. Mientras agonizaba, mi esposo me tomó la mano con ternura y dijo: «Los 3 hijos que diste a luz son esclavos y sirvientas de la mansión. Estos niños a mi lado son hijos de mi prima y míos». Mi corazón se aceleró de furia y me desmayé. Cuando volví a abrir los ojos, había regresado al día en que di a luz a mi hijo menor. La partera sacó al niño para anunciar la feliz noticia. Me obligué a incorporarme. «Espera. Tráeme al niño. Déjame verlo». La sonrisa de la niñera Jo, enfadada y rígida, se profundizó. «Señora, acaba de dar a luz y está agotada. El joven amo sigue sucio. Esta vieja sirvienta lo llevará a limpiar antes de traérselo». Dije que lo trajeran. Sin esperar su respuesta, le ordené a mi doncella de confianza, Chen Tao, que estaba junto a la cama: «Chen Tao, ve. Trae al joven amo». Aunque desconcertada, Chen Tao obedeció sin rechistar. Dio un paso al frente, tomó al bebé de los brazos de Jo y me lo presentó. Me incorporé y miré hacia abajo. El pequeño yacía con los ojos cerrados, un bulto arrugado con una tenue marca de nacimiento rosa en forma de pétalo de flor en la frente. La niñera Jo está envejeciendo. Cuidar al niño inevitablemente le quita energía. A partir de hoy, el joven maestro Jo será atendido personalmente por Chen Tao y Xiae, quienes nunca deben separarse de él. Mi voz era serena, pero con una fuerza inquebrantable. Sin mi permiso, nadie, ni siquiera el maestro, podrá apartar al joven maestro Jo de mi vista. ¿Entendido? Chen Tao y Xiae hicieron una reverencia de inmediato. «Sí, señora». El rostro de Jo Laonian palideció al instante. Abrió la boca, como si fuera a hablar. No volví a mirarla, simplemente me recosté con cansancio, cerrando los ojos y apretando con fuerza el pequeño y cálido bulto. Pronto se oyeron pasos afuera, acompañados por la voz deliberadamente alegre de Heu Jingxuan. «¿Cómo está, señora? ¿Se encuentra bien el niño?». La cortina se levantó y Heu Jingxuan entró. Vestido con su ropa de diario, con el rostro preocupado, se apresuró a acercarse a la cama. En mi vida pasada, fue esta misma fachada la que me engañó toda la vida. Esta vez, abrí los ojos y le ofrecí una débil sonrisa. «Mi señor, ha llegado». Su mirada se posó de inmediato en el niño que llevaba en brazos. «¿Es este nuestro hijo? Has sufrido tanto, mi señora». Mientras hablaba, extendió la mano, moviéndola con naturalidad, como si fuera a tomar al bebé. Mi brazo se tensó ligeramente, negándome a soltarlo. La mano de Heu Jingxuan se congeló en el aire, la confusión se extendió por su rostro. «¿Mi señora?». Bajé las pestañas, con la voz ahogada por la emoción. «Esposo, acabo de tener una pesadilla». «¿Qué clase de sueño?». Heu Jingxuan se sentó junto a la cama, retirando la mano y preguntando con genuina preocupación. «Soñé que alguien intentaba llevarse a nuestro hijo». Levanté los ojos, llenos de lágrimas, y lo miré directamente a los ojos. Estaba aterrorizada. Al despertar, vi a la niñera Zhou intentando llevárselo. Mi corazón latía con fuerza de pánico. «Esposo, arriesgué la mitad de mi vida para traer a este niño al mundo. No. No soporto que esté lejos de mí ni un instante». Lo abracé con fuerza, con el cuerpo ligeramente tembloroso. «Así que, he dispuesto que Chen Tao y Xiaxi cuiden exclusivamente de la niña de ahora en adelante, aquí mismo, en mi habitación. En cuanto a la niñera Zhou, dale algo de plata y deja que se retire con dignidad». Heu Jingxuan frunció el ceño brevemente antes de relajarse. Me dio una suave palmadita en el hombro, con un tono tranquilizador. «Solo fue un sueño. ¿Por qué tomártelo tan en serio? Estás muy conmocionada». «Muy bien, muy bien. Haré lo que quieras».
Arregla las cosas como mejor te parezca. La niñera Zhou es una anciana. Ya que deseas que descanse, déjala descansar. Su aceptación fue inmediata, sin rastro de engaño en su expresión. Si no fuera por mi renacimiento y el conocimiento de todo lo que vendría, casi podría creer que fue un esposo verdaderamente considerado. Gracias por su comprensión, mi señor. Me recosté obedientemente sobre las almohadas. Descansa bien. Te veré luego. Heo Jin-suan miró al niño una vez más antes de levantarse para irse. Efectivamente, a los 2 días, me enteré de que la niñera Zhou se había tropezado y caído en el estanque del jardín trasero, ahogándose. Toda la familia lo trató como un accidente, lanzando solo unos suspiros de compasión antes de seguir adelante. Al oír la noticia que Xiax se había recogido, me burlé para mis adentros. Puse toda mi energía en proteger al niño. Heo Jin-suan intentó varias veces quitármelo, pero cada vez que lo bloqueaba con la excusa, no podía dormir sin verlo. Un mes después, el niño cumplió su mes y lo llamaron Minjin. La familia Heo ofreció un gran banquete. Me presenté ante los invitados, acunando mis pañales de Minjin y de brocado. Mi sonrisa serena agradeció los cumplidos de todos. Felicidades, ministro Heo. Felicidades, señora. El joven maestro es verdaderamente encantador como el jade y la nieve. Seguramente logrará grandes cosas en el futuro. La señora luce radiante. El ministro Heo es verdaderamente considerado. Heo Jin-suan estaba a mi lado, con una sonrisa cálida y serena mientras respondía a los saludos con naturalidad. Para el mundo, seguimos siendo la pareja más envidiable y amorosa de la capital. Durante el banquete, mencioné una carta que llegó de mi casa familiar hacía días. La vieja herida de mi padre ha recrudecido y estoy profundamente preocupada. Con mi hermano mayor destinado en la frontera, yo, como su hija, no puedo cumplir con mis deberes filiales a su lado. Me siento verdaderamente avergonzada. El clan Wei de Nanyan alcanzó prominencia gracias al servicio militar. Aunque mi padre se retiró del servicio activo, su influencia en el ejército sigue siendo considerable. Mi hermano mayor, Wei Xin, comanda un ejército considerable como general de frontera. Esta es la mayor ventaja de Heo Jin-suan y la razón fundamental por la que no se atreve a confrontarme abiertamente. Respondió de inmediato: tiene razón, mi señora. La salud del suegro es primordial. Mañana buscaré las mejores hierbas medicinales y le escribiré a mi hermano mayor para preguntarle si hay médicos cualificados en la frontera. Le di una mirada de agradecimiento. Esposo mío, has sido muy considerado. Tras el banquete de luna llena, la vida pareció volver a la calma. Me dediqué a criar a Minjin, a ocuparme de los asuntos del hogar, a ser tierno y considerado con Heo Jin-suan y a atender fielmente a mi suegra día y noche, con una conducta impecable. Sin embargo, entre bastidores, mis esfuerzos nunca cesaron. Recurrí a mi dote y a los negocios que había cultivado discretamente a lo largo de los años para echar mi red. Mi primer paso fue enviar hombres a la finca, a 50 li al oeste de la ciudad. Tenía que confirmar si mis otros 2 hijos estaban allí y cuál era su situación actual. Medio mes después, mi guardia de confianza, Wei Xin, regresó con noticias. Señora, los encontramos. Wei Xin era el jefe de los guardias que había traído de la familia Wei. Su padre había sido el soldado personal del mío. De hecho, hay 2 niños en la finca, un niño de unos 13 o 14 años, frágil y con frecuencia enfermo, y una niña de 8 o 9 años. Sentí como si una mano helada me hubiera agarrado el corazón, el dolor casi me asfixiaba. ¿Cómo está la niña? Me temblaba la voz. Decía que había cogido un resfriado fuerte hace poco. En la urbanización no se lo tomaron en serio, y casi. Wei Xin hizo una pausa. Su sirviente ha dispuesto discretamente que una anciana de confianza la atienda en secreto. Se le han administrado medicamentos y ya está fuera de peligro. Bien, bien. Repetí, sofocando el calor que me inundaba los ojos. Wei Xin, lo has hecho bien. Continúen vigilándolos.
Garanticen su seguridad, especialmente la de la niña. Pero mantengan el secreto absoluto. No los alertes. Ahora no es el momento de traerlos de vuelta. Entendido. Además, me detuve, sumido en mis pensamientos. Busca la manera de que la anciana que los cuida escuche alguna charla trivial. Digamos que la esposa del pastor es bondadosa y no soporta ver sufrir a los niños. Si se enterara de que el hijo de un sirviente de la finca enferma gravemente y no tiene a nadie que lo cuide, sin duda le ofrecería ayuda. Primero debo sembrar rumores favorables sobre mí en la finca. Entendido. Wei Xin se despidió. Tras ocuparme del asunto de los niños, me concentré en la mansión. Llamé a Chen Tao y a Xiae. Chen Tao, su observador. A partir de mañana, vigile discretamente a todos en la mansión que tengan relaciones con la matrona Zhou o hayan recibido sus favores, especialmente a aquellos con acceso al patio interior que puedan acercarse al joven amo. Reporte cualquier anomalía de inmediato. Xiae, qué ingenioso eres. Interactúa más con las criadas y matronas de la mansión, escuchando chismes. Concéntrate en recopilar información. Sobre la prima del amo, la señorita Lianxin. Además, averigüe quiénes sirven en el estudio del amo en el patio exterior y si hay alguna interacción inusual entre ellos. Las dos criadas acataron sus órdenes de inmediato. Unos días después, Xiae trajo una noticia intrigante. Señora, escuché a Zhan, la matrona de la lavandería, decir que la criada Yue, que trabaja en el despacho del amo, tenía un hermano que recientemente tuvo problemas legales. Fue Lin, el mayordomo del patio exterior, quien ayudó a resolverlo. El viejo Zhan también mencionó haber visto a Yue regresar del patio exterior a altas horas de la noche, actuando con mucha discreción. ¿Qué más? Levanté mi taza de té, removiendo suavemente la espuma. Además, este sirviente escuchó que, en aquel entonces, la señorita Lianxin aparentemente tenía una anciana nodriza llamada San como su asistente personal. Se dice que abrió un pequeño taller de bordado en la zona oeste de la ciudad. Dejé la taza, mientras mi mente ya estaba formando un plan. Xiae, averigua la ubicación exacta del taller de bordado de esa matrona San. Chen Tao, encuentra la manera de informar a la familia de Yue que los problemas legales de su hijo se resolvieron gracias al favor de la dama. Porque le mencioné al mayordomo Lin que Yue servía al amo con diligencia. Pasaron los días, y Minjin creció constantemente, sus rasgos se suavizaron hasta adquirir un encanto cada vez más encantador. Heu Jinxian mantuvo su aparente afecto hacia Minjin. Empezó a pasar la noche con más frecuencia en las habitaciones de sus concubinas, en particular la de aquel señor llamado Lu, cuyos rasgos guardaban un leve parecido con el corazón de loto de sus recuerdos. Observé con frialdad, sin oponer resistencia. De hecho, tras una noche que pasó con la concubina Lu, la recompensé deliberadamente al día siguiente con un rollo de tela de última generación, elogiándola por servir al amo con diligencia. Heu Jinxian estaba complacido, probablemente convencido de mi impecable virtud. Mientras tanto, las semillas que había plantado empezaron a echar raíces. Primero llegó Yue. Sus padres, tras enterarse de la verdad por alguna fuente, me colmaron de gratitud. Cuando Yue se acercó a agradecerme, sus ojos brillaron de culpa. Entonces, empezaron a circular rumores sobre los dos hijos de los sirvientes de la finca occidental entre los sirvientes de menor rango. Todos decían que la señora era bondadosa y que, si lo supiera, no se quedaría de brazos cruzados. Ese día, fui a presentarle mis respetos a mi suegra, Lady Heu. Apenas me senté, la anciana me tomó de la mano y suspiró. Jinxiu, he oído que hay dos niños en la finca oeste, casi moribundos de enfermedad y sin nadie que los cuide. Los sirvientes de allá son una auténtica vergüenza. Ahora que tú administras la casa, debes ocuparte de estos asuntos. Nuestra familia Heu no puede soportar la reputación de maltratar a nuestros sirvientes. La sorpresa y la lástima se reflejaron en mi rostro. ¿Es cierto? No tenía ni idea. Gracias por decírmelo, madre. Enviaré a alguien a la granja inmediatamente. Si es cierto, debemos cuidarlos bien, conseguirles medicamentos y tratamiento.
No podemos dejar que esos niños sufran innecesariamente. La anciana asintió con satisfacción. Eres una chica sensata. Jin-Xian tiene suerte de haberse casado contigo. Bajé la mirada, ocultando la burla en mis ojos. Al salir de los aposentos de la anciana, me encontré con Heo Jin-Xian que regresaba de la corte. Su expresión era inquieta. Al verme, forzó una leve sonrisa. «Esposa, ¿visitaste a mamá?» «Sí», respondí en voz baja. Mi madre mencionó a 2 niños gravemente enfermos en la finca sin nadie que los cuidara. Me duele profundamente. Estaba a punto de enviar a alguien a encargarse de ello. La expresión de Heo Jin-Xuan se ensombreció al instante, aunque recuperó la compostura rápidamente. «Asuntos tan insignificantes, ¿para qué molestarse, señora?» «Le diré al mayordomo del patio exterior que se encargue». Su tono tenía un tono de tensión apenas perceptible. «Mi señor está ocupado con asuntos de Estado. ¿Cómo podría agobiarte con asuntos domésticos tan triviales?», insistí. Además, mi madre me lo ordenó específicamente. Si lo descuido, ¿no sería una falta de devoción filial? Simplemente enviaré a alguien a investigar. No me costará mucho esfuerzo. Heo Jin-Xian me clavó una mirada penetrante. Sostuve su mirada con calma, con ojos claros e inquebrantables. Tras un largo momento, apartó la mirada y suavizó el tono. «Mi señora es bondadosa. Me someteré a sus deseos. Pero la finca está lejos. Elige a tu mensajero con cuidado. Cuida que no surjan problemas». Me estaba advirtiendo. Le ofrecí una leve sonrisa. «No se preocupe, mi señor. Lo entiendo». Efectivamente, envié a alguien a la finca. Tuve un gran gesto. Entregué hierbas medicinales y ropa, reprendí severamente al administrador de la finca y trasladé a los 2 niños a las mejores habitaciones del terreno, asignando cuidadores dedicados. La noticia llegó a oídos de Heo Jin-Xian, y durante varios días, su expresión permaneció inquieta. Esa noche, después de cenar, se quedó en mis aposentos a tomar el té, algo poco habitual. «Mi señora», comentó con indiferencia, «últimamente parece usted particularmente atenta a los asuntos domésticos». Soplé suavemente mi té, mirándolo a los ojos con serenidad. «¿Por qué dice eso, mi señor?» «Como señora de la residencia del ministro, administrar los aposentos interiores y criar a nuestros hijos es parte de mis deberes. Quizás en mi juventud fui negligente a veces. Pero ahora que tenemos a Jinni, siento el peso de mis responsabilidades aún más profundamente y no me atrevo a descuidar». Al mencionar a Jinni, la mirada de Heo Jin-Xuan se suavizó un momento, pero enseguida se volvió más profunda. «Es una gran fortuna para Jinni haber sido criada por usted personalmente, mi señora». Hizo una pausa, entendiendo claramente su significado. «Aún así, es mejor dejar algunos asuntos en el pasado. No hay necesidad de darles vueltas. Somos uno en matrimonio. La estabilidad de este hogar es lo que realmente importa. Mi señor habla con sabiduría». Dejé mi taza de té, tomé el bastidor de bordado y comencé a bordar una pequeña faja para Minjin con voz suave. «Este hogar permanecerá seguro, siempre y cuando nadie se atreva a socavar sus cimientos». Mis dedos sujetaron la fina aguja de bordar, cuya punta brillaba fríamente a la luz de la lámpara. El momento estaba a punto de madurar. Decidí visitar a alguien, a esa niñera del sol. Vestida como una dama común y corriente, con un velo, y acompañada únicamente por Wei Yin y Chen Tao, llegué en silencio a la pequeña tienda de bordados del sol en la ciudad occidental. La fachada era modesta, el interior, amueblado con sencillez. Una anciana con mechas plateadas estaba sentada detrás del mostrador, inclinada sobre su bordado. Al entrar, levantó la vista, con la sonrisa habitual de una mujer de negocios en su rostro. «¿Qué puedo hacer por usted, señora?». Le hice una discreta señal. Chen Tao y Wei Yin permanecieron en la puerta. Me quité el velo y me acerqué a ella, mirándola a los ojos con calma. «San Laonyan, ha pasado tanto tiempo.
La sonrisa se congeló en el rostro de San Laonyan. Sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad mientras me miraba fijamente. ¿Tú eres la esposa del ministro? Qué buena memoria, Laonyan. Me senté en el taburete frente a ella. He venido hoy a hablarles de una vieja conocida. La señora San se puso pálida, con los labios temblorosos. ¿Qué? ¿De qué querría hablar la señora? De esta vieja sirvienta. Esta vieja sirvienta no sabe nada. ¿De verdad? Tracé suavemente los patrones de bordado en el mostrador, con un tono ilegible. La señora sirvió a Lady Lianxin durante muchos años. Seguramente sabes mucho de sus asuntos. La señora San tembló violentamente, levantando la cabeza de golpe para mirarme, con los ojos llenos de terror. Señora. Tú. No debes creer los rumores. ¿Rumores? Sonreí levemente, sacando una sencilla horquilla plateada de mi manga y dejándola sobre el mostrador. Señora, ¿reconoce esto? Al ver la horquilla, la señora San se desplomó, con lágrimas corriendo por su rostro envejecido. Señorita. Es la horquilla de la señorita. Lianxin era la concubina de Heu Jingxuan y le dio un hijo y una hija. Dije lentamente, Heu Jingxuan se llevó a esos niños y los crió como mis hijos legítimos. Pero Lianxin dio a luz a un hijo hace apenas unos meses y murió en el parto. ¿Correcto? Los sollozos de la señora San cesaron de golpe. No. Imposible. El maestro dijo, me engañó a Lianxin y te engañó a ti. La interrumpí con voz gélida. La señora San se quedó paralizada, con los ojos nublados llenos de sorpresa. Me levanté y puse un lingote de plata sobre el mostrador. Señora, es usted una mujer inteligente. Piénselo bien. Cuando lo haya descubierto, vaya a la tienda de telas Jinxiu, en la zona este de la ciudad, y busque al comerciante. No dije nada más, me puse el velo y me di la vuelta para marcharme. Poco después de regresar del taller de bordado de San, Heu Jingxuan pareció presentir algo. Reforzó la vigilancia de su estudio. Pero no tenía prisa. Hice que Chen Tao se quejara deliberadamente con Yuyue de lo preocupado que había estado el maestro últimamente. Efectivamente, Yuyue se lo contó al gerente Lin. A los pocos días, Xiaoyi corrió emocionada. Señora, lo he descubierto. El amo envió hombres en secreto a la ciudad occidental, aparentemente buscando a una anciana matrona de apellido San. Pero parece que llegaron demasiado tarde, su taller de bordado cerró y desapareció sin dejar rastro. Sonreí levemente. Qué lástima, Wei Yin ya había reubicado secretamente a San Lanyan a un lugar seguro. Pasaron varios días antes de que se lo mencionara a Heu Jingxuan. Esposo, he oído que últimamente la ciudad occidental está agitada. ¿La anciana matrona de San desapareció? Incluso la oficina del magistrado de la prefectura estaba alarmada. La mano de Heu Jingxuan, que sostenía la taza de té, tembló casi imperceptiblemente, derramando unas gotas de té. ¿De verdad? Asuntos triviales, mi señora no tiene por qué preocuparse. Solo oí a los sirvientes cotilleando. Dije, con desmayo. También mencionaron que la matrona había servido anteriormente en una casa adinerada, con el apellido San. Mi señor, ¿recuerda si también había una matrona de apellido San sirviendo al lado del primo Lianxin? Clan. Heu Jingxuan finalmente perdió la taza de té, que se estrelló contra el suelo y se hizo añicos. Se puso de pie de un salto, con el rostro ceniciento y la mirada amenazante clavada en mí. Wei Jingsu. ¿Qué sabes exactamente? Levanté la vista y sostuve su mirada con calma. ¿Qué sé yo? ¿Qué crees que debería saber, mi señor? Su pecho se hinchó violentamente al acercarse, acortando la distancia entre nosotros. Te lo advierto, no te hagas el listo. Hay cosas en las que no debes meterte. ¿En las que no debo meterme yo? Me levanté lentamente hasta quedar a su altura, con una sonrisa burlona en las comisuras de mis labios. ¿Cómo tu relación con Lianxin?
Como los 3 hijos que dejaste a mi lado para criarlos durante más de una década, que en realidad son de tu misma sangre. O como mis propios hijos, a quienes abandonaste para vivir como sirvientes en la mansión. Heo Jin-swan se tambaleó hacia atrás como si le hubiera caído un rayo, con el dedo tembloroso mientras me señalaba. Tú. ¿Cómo lo sé? Expresé su pregunta tácita, acercándome a él con una mirada afilada como una espada. Heo Jin-swan, ¿creías que tus planes eran perfectos? Pero la justicia reina por encima de todo. El cielo fue testigo de tu sórdido romance con Lianxin, de tus atrocidades contra mí y mis hijos. Tonterías. Gruñó, con la voz hueca bajo su tono feroz. ¿Dónde está la prueba? ¿Pruebas? Reí fríamente. ¿Acaso el hijo de la niñera cuenta como prueba? ¿Acaso esos 2 niños vivos en el patio cuentan como prueba? Heo Jin-swan, ¿adivina qué? Si mi padre y mis hermanos lo supieran, si supieran que su querida hija y hermana habían sido tan humilladas y manipuladas por ti, ¿qué pasaría si su majestad se enterara de que su ministro de mayor confianza, el pilar de su corte, guardaba tanta inmundicia en sus aposentos, su virtud tan manchada? ¿Te atreves? Los ojos de Heo Jin-swan se abrieron de par en par con furia. ¿A qué no me atrevería? Sostuve su mirada asesina. Una hija de la familia Wei de Nanyan nunca ha sido un cordero para el matadero. Heo Jin-swan, en el momento en que decidiste engañarme, debiste saber que este día llegaría. Bien. Muy bien. Wei Jin-su, te subestimé. Apretó los dientes. ¿Pero crees que has ganado? No lo olvides, Minyu y Mingru siguen siendo tus hijos de nombre. Romper lazos no beneficia a nadie. Empezó a usar a los niños para amenazarme. Me burlé. ¿Qué tienen que ver conmigo? Heo Jin-swan, parece que lo has olvidado. Son tus buenos hijos. En cuanto a mis hijos, los descendientes de Wei Jin-su, solo Min-jin y esos 2 están en el registro familiar. Su futuro estará asegurado por mí, su madre y la familia Wei de Nanyan. Tú, Heo Jin-swan, te quedaste sin palabras, con el rostro pálido, pero incapaz de refutar. En ese momento, una repentina oleada de pasos y conmoción estalló afuera. Amo. Señora. Es terrible. La voz aterrorizada del mayordomo Lin resonó desde el otro lado de la puerta. El joven amo mayor. El censor de la Academia Lin se llevó al joven maestro mayor. Dicen que está implicado en un escándalo de trampas en exámenes. La expresión de Heo Jin-swan cambió bruscamente al fijar su mirada en mí. Me alisé las ligeras arrugas de las mangas, con una expresión tranquila y serena. Al ver el pánico reflejado en sus ojos, hablé en voz baja. Esposo, ¿lo ves? Karma. Ya llegó, ¿verdad? El rostro de Heo Jin-swan palideció al escuchar el informe del mayordomo Lin. Tú. Prácticamente dijo las palabras entre dientes. Tomé la otra taza de té que quedaba en la mesa y di un sorbo suave. ¿De qué habla, mi señor? Los problemas de Minyu me tienen a mí, su madre, profundamente angustiada. Pero ¿cómo puede lanzar sospechas tan infundadas sobre mí? El fraude en los exámenes es un asunto grave. ¿Cómo podría una mujer confinada en los aposentos internos entrometerse en tales asuntos? Heo Jin-swan me miró fijamente, con el pecho agitado. Amo. Señora. ¿Qué haremos ahora? El mayordomo Lin sudaba profusamente de pánico. Los funcionarios de la censura irrumpieron en la Academia Lin y se llevaron al joven maestro mayor. Afirmaron tener testigos y pruebas, y fueron muy contundentes. ¿Testigos? ¿Pruebas? Heo Jin-swan se obligó a calmarse, respirando hondo. ¿Qué pasó exactamente? Explícalo con claridad. Oí que empezó con una queja conjunta de los reprobados, alegando que se filtraron preguntas del examen imperial de este año. De alguna manera, esto involucró al maestro mayor.
Dijeron que visitaba con frecuencia la residencia del hijo del ministro Lee, el examinador adjunto del Ministerio de Derechos, antes del examen. Y hay evidencia de transacciones monetarias. La voz de Lin se fue apagando cada vez más. ¿El viceministro Lee del Ministerio de Derechos? Era uno de los aliados de Heo Jin-swan en la corte. Este asunto podía ser trivial o monumental. El rostro de Heo Jin-swan se ensombreció tanto que parecía que le goteaba agua. Me miró con una expresión compleja, luego se arremangó, se giró y preparó la silla de manos. Voy a la residencia Lee. Se alejó a toda prisa, sin siquiera detenerse a discutir conmigo. Al observar su apresurada retirada, dejé mi taza de té y le di a Chuntao una orden fría. Vete. Dígale a Wei que informe discretamente sobre las enormes deudas de juego del joven maestro Lee y su repentino pago a los sirvientes de esos funcionarios censores tan ruidosos. Sí, señora. Chuntao aceptó la orden y se marchó a toda prisa. El fraude en los exámenes era un delito grave. De comprobarse, el futuro de Heo Mingyu quedaría completamente arruinado, y Heo Jin-swan inevitablemente también se vería implicado. Durante los siguientes días, se cernió una nube oscura sobre el Ministerio de Derechos. Heo Jin-swan se apresuró a intentar sacar a Heo Mingyu de aquel embrollo. Incluso se humilló, intentando rogarle ayuda a mi hermano mayor, Wei Zhen. Por desgracia, ya le había enviado una carta instruyéndole a mi hermano que no disparara. Heo Jin-swan regresó a casa con la nariz ensuciada y el rostro aún más sombrío que antes. La consorte Liu, envalentonada por su reciente favor, empezó a inquietarse. Primero, se acercó a mí, insinuando abierta y sutilmente que Heo Mingyu probablemente no tendría salvación, insinuando que debería empezar a planificar el futuro. Miré su rostro, que se parecía bastante al de Lilian Xin, y me burlé para mis adentros. La consorte Liu está pensativa. Podé la maceta que estaba sobre la mesa con deliberada lentitud. Sin embargo, el destino de Mingyu sigue siendo incierto. Es prematuro hablar de estos asuntos ahora. Además, incluso si las cosas resultaran así, el estatus de heredero legítimo no es algo que cualquier persona pueda codiciar. La señora Liu palideció y se retiró con torpeza. 2 días después, volvió a susurrarle al oído. Afirmó que los 2 niños de la finca estaban siendo malcriados, lo que se arriesgaba a rumores, e insinuó que Heo Jin-swan debería deshacerse de ellos para evitar futuras complicaciones. Mi mirada se volvió fría. Parecía que algunas personas simplemente no podían quedarse. Agotado por el asunto de Heo Mingyu, Heo Jin-swan pasaba la mayoría de las noches en su estudio tras regresar a casa, buscando a veces consuelo con la concubina Liu. Esa noche, apenas se había instalado en sus aposentos cuando afuera estallaron gritos desgarradores y un alboroto. ¿Qué pasa? Heo Jin-swan se puso su túnica y rugió. Una joven criada entró corriendo, con el rostro pálido. Amo. Señora. Es terrible. La finca oeste está en llamas. Dicen que alguien murió quemado. Las expresiones de Heo Jin-swan y la señora Liu palidecieron al mismo tiempo. ¿Quién murió quemado? Preguntó Heo Jin-swan con severidad. Sí. Parece ser. La misma casa donde vivían esos 2 niños que la señora había cuidado antes. La pequeña criada tartamudeaba, temblando. Las piernas de la señora Liu se doblaron, casi desplomándose al suelo, con los ojos llenos de terror. Cuando recibí la noticia y corrí al patio delantero, Heo Jin-swan estaba sentado con cara de piedra en el asiento del amo, mientras que la concubina Liu estaba arrodillada en el suelo, llorando amargamente. Maestro, de verdad, esto no tiene nada que ver conmigo. Solo lo mencioné de pasada. ¿Cómo iba a saber que caería fuego del cielo? La concubina Liu sollozaba desconsoladamente. ¿Solo un comentario al pasar? Me senté junto a Heo Jin-swan con voz serena pero fría. Señora Liu, hace solo unos días me dijo que los niños de la finca eran una carga. Luego, la finca se incendió y fueron ellos los que perecieron. Este incendio inesperado parece demasiado oportuno.
La señora Liu levantó la cabeza de golpe, con los ojos llenos de veneno. Señora, ¿cómo se atreve a hacer acusaciones tan calumniosas? ¿Intenta llevarme a la muerte? La calumnia o no, usted conoce la verdad en su corazón. Me dirigí a Heu Jin-suan. Esposo, el incendio en la finca que cobró la vida de niños inocentes. Este asunto podría ser trivial o grave. Si se corre la voz de que la casa del ministro maltrató a sus sirvientes, lo que provocó la trágica muerte de niños pequeños, podría manchar su reputación. Además, mi madre preguntó por esos 2 niños hace apenas unos días. Si se entera de esto. El rostro de Heu Jin-suan se ensombreció aún más. La señora Liu alberga malas intenciones, no muestra compasión por los sirvientes y casi causó una gran calamidad que avergonzaría a su familia. Con efecto inmediato, se le revoca su permiso. Quedará confinada en la sala budista del patio norte para reflexionar. Sin mi orden explícita, tiene prohibido salir. La señora Liu se quedó muda y gimió: Señor, perdóname. 2 sirvientas corpulentas se acercaron y se la llevaron sin piedad. Heu Jin-suan se frotó las sienes con cansancio y se volvió hacia mí. Señora, los asuntos de la finca, así como la tarea de consolación le corresponderá a usted. No se preocupe, mi señor. Asentí, hice una pausa y añadí: sin embargo, tras este incidente, considero que el personal de la finca requiere una reorganización exhaustiva. Además, a medida que Jinny envejece, quienes le sirven deben ser examinados con mayor atención. Para evitar más contratiempos, propongo que todos los sirvientes contratados del patio de Jinny sean transferidos a mi custodia para una gestión unificada. Esto evitará que personas descarriadas sean sobornadas por elementos inescrupulosos y dañen a mi hijo. Esta era mi oportunidad de exigir el control sobre todos en el patio de Minjin. Heu Jin-suan, ya preocupado, no le dio mucha importancia y agitó la mano. Estos asuntos internos son cosa suya, señora. Gracias, mi señor. Bajé los párpados. En cuanto al incendio en la finca, claro, yo lo había provocado. El incendio se limitó a habitaciones vacías. Wei Qingxian ya había trasladado a mis 2 hijos a un lugar más seguro. La concubina Lu simplemente se presentó en el momento justo para asumir la culpa por mí. Esto me permitió, convenientemente, limpiar legítimamente las habitaciones interiores y fortalecer mi control sobre Minjin. 2 pájaros de un tiro. Tras resolver los incidentes relacionados con la concubina Lu y la finca Zuan, Heu Jin-suan pareció tranquilizarse un rato, concentrando toda su energía en rescatar a Heu Minyu. El escándalo de trampas en los exámenes, sin pruebas directas, resultó en que Heu Minyu fuera castigado por conducta inapropiada, por relacionarse con los hijos de los examinadores y por parecer estar en una posición comprometedora. Se le impuso una multa equivalente a 1 año de salario y se le ordenó estudiar en casa para reflexionar. Cuando Heu Minyu regresó a la mansión, se veía completamente demacrado, con su anterior vigor completamente desaparecido. Seguí interpretando el papel de madre compasiva, ofreciéndole palabras de consuelo. Qué bueno que hayas vuelto. Perder tu puesto importa poco. Tu seguridad es lo que cuenta. Concéntrate en tus estudios en casa ahora. Ya surgirán oportunidades. Bajó la cabeza, murmuró una respuesta vaga y regresó apresuradamente a sus aposentos. Al observar la retirada abatida de su hijo mayor, la expresión de Heu Jin-suan se ensombreció. Ese día, de repente me preguntó: Señora, ¿ha sabido algo últimamente de esa matrona del barrio occidental? Una risa fría me inundó el corazón, pero mi rostro solo reflejaba contemplación. ¿Matrona? Ah, ¿la que atendió a la hermana Lianxin? No, no lo he sabido. ¿No la denunciaron como desaparecida? ¿Por qué de repente pregunta por ella, mi señor? Heu Jin-suan me miró fijamente, sin mayor detalle. Simplemente me parece extraño. ¿A dónde podría haber ido una anciana solitaria como ella? ¿Quizás buscó refugio con parientes lejanos o sufrió alguna desgracia? Suspiré. En estos tiempos, una persona mayor sin nadie en quien confiar. Es realmente lamentable.
Heo Jin-suan guardó silencio por un momento antes de decir de repente: mi señora, su correspondencia con la familia Wei parece bastante frecuente últimamente. Lo admití con franqueza, sí. La vieja dolencia de mi padre ha resurgido. Naturalmente, estoy preocupado, así que nuestras cartas han aumentado. También le escribí a mi hermano mayor para preguntarle sobre la situación fronteriza. ¿Por qué, mi señor, le parece inapropiado? Mencionar a mi padre y a mi hermano hizo callar a Heo Jin-suan al instante. No podía decir que no debía preocuparme por mi familia. Nada, respondió a regañadientes. Solo una idea fugaz. Varios días después, Siaki me informó discretamente que Heo Jin-suan había enviado en secreto a hombres a auditar las cuentas de varias casas de dotes bajo mi nombre. Naturalmente, no encontraron nada. Tras ser despojado de su cargo oficial, Heo Minyu se hundió en la desesperación, ahogando sus penas en la bebida día tras día. Una noche de borrachera, discutió con su esposa y la empujó sin querer, provocándole un aborto espontáneo. Cuando la noticia llegó a la residencia del canciller, estalló la furia. Heo Jin-suan fue personalmente a disculparse, pero el canciller le negó la entrada. Finalmente, el asunto concluyó con el canciller obligando a Heo Minyu a redactar una sentencia de divorcio, exigiendo el regreso de su hija. Al regresar a su residencia, Heo Jin-suan, enfurecido, destrozó en su estudio un juego de lavaderos de tinta de porcelaina de la dinastía anterior. Mientras tanto, llegaron noticias de la frontera. Las tribus Di del norte habían invadido. Mi hermano mayor, Wei Shen, lideró al ejército de la familia Wei en la batalla y ganó el primer combate. El emperador, muy complacido, emitió un edicto elogiándolos, lo que elevó aún más el prestigio del clan Wei. Le escribí de inmediato a mi hermano, mencionando solo una cosa: el ministro Heo parecía tener algunas reservas sobre los suministros militares en la frontera, lo cual podría afectar la moral. Esperaba que se preparara con antelación. Mi hermano mayor, Wei Shen, un veterano comandante de campo de batalla con un temperamento irascible, detestaba la interferencia burocrática por encima de todo. Al recibir mi carta, presentó de inmediato un memorial directamente a la corte imperial. Su lenguaje contundente declaraba que, si bien los soldados fronterizos luchaban con sangre y sudor, cualquier malversación de suministros militares desde la retaguardia que minara la moral se enfrentaría a su vehemente oposición. Solicitó el juicio divino del emperador. Su Majestad, actualmente inmerso en campañas militares y con una gran dependencia de Wei Shen, se disgustó al ver este monumento. Reprendió públicamente a Heo Jin-suan en la corte, ordenándole asegurar el suministro fronterizo sin falta. Heo Jin-suan había fracasado estrepitosamente, perdiendo prestigio ante la corte imperial. Al regresar a la mansión, irrumpió en mi habitación, con el rostro ceniciento y una mirada amenazante. «Wei Jin-su, ¿qué quieres exactamente?», rugió, perdiendo todo rastro de su habitual refinamiento. Estaba sentado junto a la ventana leyendo. Al oír sus palabras, bajé lentamente el libro y levanté la mirada para encontrarme con la suya, con una mirada serena. «Mi señor, ¿qué quiere decir?». «Solo deseo vivir en paz, sirviendo a mi esposo y criando a nuestros hijos». «¿Servir a su esposo y criar a sus hijos?». Se burló con frialdad. Arruinó en secreto el futuro y las perspectivas matrimoniales de Minyu, así que hay discordia entre Wei Shen y yo. ¿Así es como sirve a su esposo y cría a sus hijos? Mi señor, elija sus palabras con cuidado. Mi expresión se ensombreció. ¿Qué tiene que ver la mala conducta de Minyu y su violación de la ley conmigo? ¿Acaso instigué la discusión con su esposa que la llevó al aborto? En cuanto a mi hermano, como comandante de la guarnición fronteriza, es su deber luchar por la nación y proteger los derechos de sus soldados. Cuando obstruiste el suministro militar de la frontera en el tribunal, ¿esperabas que guardara silencio? Mis palabras estaban justificadas, dejando a Heo Jin-suan sin palabras. Su pecho se agitó violentamente mientras me señalaba. «Bien, tienes una lengua afilada. Wei Jin-su, debí de estar ciego para pensar que eras virtuoso y amable». «¿Virtuoso y virtuoso?». Me levanté y me paré frente a él.
Mi virtud nunca estuvo destinada a que tú y tu difunta novia de la infancia me pisotearan a mí ni a mi propia sangre. Finalmente descubrí la mitad de la verdad. Las pupilas de Heo Jin-swan se contrajeron bruscamente mientras me miraba fijamente, con la duda y la sorpresa grabadas en su rostro. Tú de verdad, ¿yo de verdad qué? Lo miré fijamente. Heo Jin-swan, si no quieres que se sepa algo, no lo hagas. Lo que me debes, lo que les debes a mis hijos, lo cobraré hasta el último centavo, con intereses. Esto es solo el principio. ¿Me estás amenazando? Su mirada se volvió peligrosa. Negué con la cabeza suavemente. No, solo estoy afirmando un hecho. El rostro de Heo Jin-swan palideció al instante. Retrocedió un paso tambaleándose. Me miró con fiereza durante un buen rato. Finalmente, sin decir nada, se dio la vuelta y prácticamente salió corriendo de mi habitación. Tras la frenética partida de Heo Jin-swan, el ambiente en la mansión se desplomó. Poco después, mi segunda hija, Heo Mingru, quien se había casado con un miembro de la familia de la gran princesa, regresó a la finca para una visita filial. Heo Jin-swan la recibió personalmente en la puerta secundaria, con el rostro radiante de sonrisas, intentando recrear las afectuosas escenas padre-hija del pasado. La hija saluda al padre. Heo Mingru mostró la debida cortesía, respetuosa, pero carente de la intimidad habitual. Levántate, levántate. Heo Jin-swan la ayudó a levantarse apresuradamente, observándola atentamente. ¿Has adelgazado? ¿Has sufrido agravios en la residencia del príncipe? Padre, ¿cómo puedes decir esas cosas? Heo Mingru esbozó una leve sonrisa. El príncipe y la princesa me tratan con mucha amabilidad. Solo que las reglas de la casa son estrictas, no tan libres como en casa. Cuando llegó el momento de saludarme, mantuvo la misma sonrisa y etiqueta habituales. Mi hija saluda a mi madre. ¿Cómo has estado últimamente? La miré, ese rostro tan sorprendentemente parecido al de Liliansin. En mi vida pasada, le había infundido tanto amor maternal, y ahora ese mismo resentimiento gélido se había instalado en lo más profundo de mi corazón. Estoy bien. Gracias por su preocupación. Le ofrecí la mano superficialmente a modo de saludo, con un tono monótono. Mientras estés bien en la residencia del príncipe, no me preocuparé. En el banquete, el ambiente se volvió aún más delicado. Heo Jin-swan se esforzó por crear una ilusión de armonía familiar, buscando constantemente temas de conversación. Las respuestas de Heo Mingru fueron impecablemente educadas, aunque evasivas. Mi hermano mayor simplemente ha tenido mala suerte, aunque es mi cuñada quien más sufre. ¡Qué tontería! Ya no es mi cuñada. Se secó suavemente los labios con un pañuelo. Con cada palabra que pronunciaba, la expresión de Heo Jin-swan se ensombrecía aún más. Me senté tranquilamente a la mesa, comiendo y, de vez en cuando, sirviendo a Minjin a mi lado. A mitad del banquete, Heo Mingru sugirió dar un paseo por el jardín para tomar el aire fresco. Heo Jin-swan, como era de esperar, accedió. Al verla partir con su doncella, le hice una señal discreta a Chen Tao. Chen Tao comprendió y me siguió en silencio. Poco después, Chen Tao regresó y me susurró unas palabras al oído. Un brillo frío brilló en mis ojos. Le ordené a Wei Yin que rescatara a San Laonyan de su escondite secreto y organizara su traslado seguro a un lugar absolutamente seguro dentro de la capital. Simultáneamente, fui a verla. Tras varios días separada, San Laonyan parecía haber envejecido considerablemente, pero su mirada se mantuvo clara y resuelta. Señora, empezó, a punto de arrodillarse ante mí. La tranquilicé, no hay necesidad de formalidades, madre. La he llamado hoy para pedirle que escriba todo lo que sabe, la verdad sobre la señorita Liliansin y las circunstancias de su parto, con todo detalle. Firme como prueba. La niñera San levantó la cabeza con lágrimas en los ojos. Este viejo sirviente lo entiende. Le hice daño a la señorita Liansin, le hice daño a usted, señora. Testificaré. Heo Jin-xian, ese perro desalmado.
Engañó a la joven y a ti. Que tenga un final miserable. Su mano temblaba levemente de emoción al tomar el pincel, pero escribió con claridad cada palabra de ese pasado enterrado. Detallaba cómo Lilian Sin se había comunicado en secreto con Geu Jingxian, cómo había concebido en secreto y cómo, durante el parto, los hombres de Geu Jingxuan habían intercambiado al bebé. Entregué en secreto el testimonio de San Nani y el de ella como testigo al palacio, presentándolo directamente ante su majestad. Junto a ella, adjunté una desgarradora petición escrita entre lágrimas. En ella, no me detuve en agravios personales. En cambio, como consorte, detallé cómo descubrí las fallas morales de mi esposo Geu Jingxuan, su confusión de linajes, su engaño al soberano y sus intentos de incriminar a funcionarios leales, socavando así los cimientos mismos del Estado. Para preservar la dignidad de la familia imperial y la corte, no me atreví a hacerlo público. Solo pude presentar un memorial secreto al emperador, implorando fervientemente el juicio divino de su majestad. Me presenté como la hija de un ministro leal, obligada a delatar a su esposo por el bien común. Efectivamente, al tercer día de presentar el testimonio y la petición, llegó un edicto imperial convocándome a una audiencia. Al enterarse, el rostro de Geu Jingxuan palideció como el papel. Me agarró del brazo con tanta fuerza que casi me destroza los huesos, su voz, Wei Jingsu. ¿Qué has hecho? Aparté su mano con calma, ajusté la túnica de la corte de mi noble consorte y hablé lentamente. Esposo, te lo dije, el juego ha terminado. En la sala de cultivo del corazón, el humo del incienso se elevaba suavemente. Arrodillado en el frío suelo de piedra, miré al emperador, su deslumbrante túnica imperial de dragón amarillo brillaba con intensidad. Wei, ¿hay alguna falsedad en tu relato? La voz de su majestad no delataba emoción alguna, pero tenía el peso único de la autoridad imperial. Cada palabra pronunciada por esta humilde esposa es verdadera. Hay testigos y pruebas presentes. No me atrevo a decir ni una sola mentira. Incliné la cabeza, con voz clara y firme. Este sirviente sabe que exponer a mi esposo viola los lazos del matrimonio, pero Geu Jingxuan ha engañado al emperador, ha falsificado linajes y ha intentado incriminar a un general fronterizo. Sus crímenes merecen la muerte. Como hija de la familia Wei, no puedo priorizar mi beneficio personal sobre la seguridad de la nación. Imploro a su majestad que discierna la verdad. El silencio se hizo pesado en la sala. Tras una larga pausa, una voz débil llegó desde arriba. Entiende. Tú. Puedes retirarte. La esposa de este sirviente. Gracias a su majestad. Incliné la cabeza una vez más, me levanté y, con la cabeza gacha, salí respetuosamente del salón de cultivo del corazón. Para cuando regresé a la residencia del Ministerio de Hacienda, ya anochecía. Geu Jingxuan se sentó desplomado en el asiento principal del salón, con el rostro pálido y derrotado. Al verme entrar, levantó la cabeza de golpe, con los ojos encendidos de odio frenético. Wei Jingsu. Eres despiadado. Me destruiste. Destruiste a la familia Geu. Caminé hasta la silla frente a él y me senté, con una postura serena. ¿Despiadado? Repetí la palabra, encontrándola un tanto risible. Geu Jingxuan, comparado con lo que me hiciste a mí y a mis dos hijos biológicos, todo lo que he hecho ahora solo busca justicia. ¿Justicia? Rió con voz ronca, con una expresión que rozaba la locura. El vencedor escribe la historia, ¿dónde está la justicia? Solo lamento haber sido demasiado misericordioso entonces, no haberte eliminado antes. ¿Misericordia? Lo miré con frialdad. Si hubieras mostrado misericordia, mis hijos no serían esclavos en tu propiedad. Geu Jingxuan, no fuiste misericordioso, fuiste completamente egoísta. Querías el poder de la familia Wei para ti mientras forjabas un futuro glorioso para tu hijo con tu verdadero amor. ¿Cómo pudiste monopolizar todas las bendiciones del mundo? Impactado profundamente por mis palabras, su rostro se sonrojó alternativamente, carmesí y ceniciento, antes de estallar en una tos violenta y desgarradora. En ese momento, los cascos de un caballo resonaron con urgencia fuera de la mansión, acompañados de un grito de mando. Edicto imperial entregado.
El cuerpo de Heo Jin-suan tembló violentamente. La locura en sus ojos se desvaneció, reemplazada por una desesperación absoluta. El eunuco que entregaba el edicto entró en la sala principal sin expresión alguna, seguido por un escuadrón de guardias imperiales. Se descubre que Heo Jin-suan, ministro de Derechos, ha fallado en su conducta moral, descuidó sus deberes domésticos, confundió linajes, engañó al soberano y, además, conspiró con generales fronterizos con intenciones poco claras. Por lo tanto, Heo Jin-suan es despojado de todos sus cargos oficiales, su título nobiliario revocado y sus bienes confiscados. El propio Heo Jin-suan es exiliado 3000 y a las gélidas tierras baldías del desierto del norte, para nunca ser llamado. A su hijo, Heo Minyu, se le revocarán sus títulos de erudito y será degradado a plebeyo, inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 3 generaciones. Su hija, Heo Mingru, será devuelta inmediatamente de la residencia de la princesa, divorciada del príncipe y expulsada de la casa Heo. Además, a Wei Sue, por su labor en la exposición de estos crímenes, se le concederá un divorcio especial. Se le imputará el robo como princesa de Mingli, se le concederá la residencia de una princesa, y sus hijos llevarán el apellido Wei. Así lo ordenó. Heo Jin-suan se desplomó en el suelo, con el rostro pálido. Los guardias imperiales entraron en acción de inmediato, asaltando la residencia como bestias voraces. Sellaron los almacenes y comenzaron a inventariar las riquezas. La residencia del otrora ilustre ministro se sumió en un caos absoluto en un instante, una cacofonía de lamentos y gritos llenó el aire. Heo Minyu fue arrastrado fuera de su patio, forcejeando y gritando: «Soy inocente. Soy el hijo mayor de la familia Heo. No pueden tratarme así». Sin embargo, nadie le hizo caso. En cuanto a Heo Mingru, pronto regresaría de la residencia de la princesa. El día que Heo Jin-suan fue escoltado fuera de la capital, regresé a la residencia de la princesa del condado que me había otorgado su majestad, acompañado por Min Jin, Wei Chen y otros. Heo Jin-suan salió de la capital vestido con el uniforme de prisión, encadenado, con un aspecto demacrado y demacrado. No fui a despedirlo, simplemente lo observé desde lo alto de una alta torre dentro de la residencia. Poco después, Heo Mingru fue enviada de vuelta desde la residencia de la princesa. Vestía ropa sencilla y no llevaba maquillaje. Su mirada hacia mí era compleja, pero al final no dijo nada y entró en silencio en el pequeño patio que le habían asignado. Heo Minyu también fue expulsado de la antigua residencia del Ministerio de Hacienda. Con escasos ahorros, alquiló una pequeña choza en las afueras de la capital, sobreviviendo a duras penas. Tras resolver estos asuntos, tomé a Min Jin y, bajo la protección de Wei Chen, viajé personalmente a esa granja oculta en las afueras de la ciudad. Cuando entré al patio ordenado y vi a los 2 niños allí de pie, se me llenaron los ojos de lágrimas. El niño se parecía mucho a mi hermano mayor, sin duda un hijo de la familia Wei. Aunque frágil, su mirada era clara y brillante. La chica se parecía más a mí, allí de pie, inclinándose ante mí con gentil sumisión. Intenté que mi voz sonara lo más tierna posible. «No tengas miedo. Estoy aquí para llevarte a casa». Traje a los niños de vuelta a la finca familiar. Al niño le puse Minyu y a la niña Minyue. Al principio, eran algo reservados, sobre todo Minyu, quien había soportado muchas dificultades en la finca y era de carácter sensible. Pero bajo la tutela de Min Jin y de mi paciente cuidado, poco a poco se abrieron. Minyue, en particular, se encariñó mucho conmigo. La familia Wei de Nanyang fue mi firme apoyo. Cuando mi padre y mi hermano mayor supieron la verdad, se sintieron desconsolados y furiosos. Aplaudieron la caída de Heo Jin-suan y me mostraron aún más compasión y apoyo. Con la familia Wei apoyándonos, nadie se atrevió a menospreciarnos a los 4, mi madre y mis 3 hermanos, debido a la caída de la familia Heo. Un año después, Su Majestad, conmovido por la lealtad de la familia Wei, emitió un edicto de encomio, otorgando un decreto imperial y permitiendo a Minyu heredar un título nobiliario nominal. Ya no me aferraba al poder y dedicaba la mayor parte de mi energía a criar a mis hijos y a administrar mis propios negocios. Dirigí la tienda de dotes con meticuloso orden, mientras apoyaba en secreto a eruditos empobrecidos y ayudaba a mujeres indigentes e indefensas. Tras una nueva vida,
Comprendí profundamente las dificultades que enfrentaban las mujeres en el mundo. Deseaba hacer todo lo posible por ofrecerles un rayo de luz. En esta vida, Wei Jin vivió para sí misma y sus hijos, con claridad y sin reservas. Eso fue suficiente. Fin.